Vivir el desprendimiento. No podemos recibir las mociones del espíritu si estamos endurecidos, apegados a nuestros bienes, a nuestras ideas, a nuestros criterios. Para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, necesitamos una gran docilidad y una flexibilidad que se adquieren poco a poco a través de la práctica del desprendimiento. Esforcémonos por no apegarnos a nada en el aspecto material, afectivo o incluso espiritual. No en el sentido de convertirse en un no me importa o de mostrarnos indiferentes a todo, ni en el de practicar una especie de ascesis forzada para despojarnos de todo lo que constituye nuestra vida. Eso no suele ser lo que el Señor nos pide. Es preciso mantener nuestro corazón en una actitud de desprendimiento, conservar una especie de libertad, de distancia y de reserva interior ante todo, que hace que si se nos impide tal cosa, tal costumbre, tal relación, tal proyecto personal, no hagamos un drama. Este desprendimiento debe practicarse en todos los aspectos de nuestra vida. Pero indudablemente el aspecto material no es el más importante. A veces vemos mucho más obstaculizado nuestro avance espiritual por el apego a determinadas ideas, criterios y comportamientos propios. Oigamos el consejo de un franciscano del siglo XVI. Que vuestra voluntad esté siempre preparada para cualquier eventualidad y que vuestro corazón no se esclavice a nada. Cuando experimentéis algún deseo, hacedlo de modo que no sufráis en caso de fracaso, sino mantened el espíritu tan tranquilo como si no hubieseis anhelado cosa alguna. La verdadera libertad consiste en no apegarse a nada. Así es como Dios busca vuestra alma para realizar en ella cosas grandiosas. Juan de Bonilla, breve tratado de la paz del alma. El apego a nuestro propio saber, incluso cuando se traza unos fines que son excelentes en sí mismos, es quizá el peor obstáculo a la docilidad al Espíritu Santo. Un obstáculo tanto más grave cuanto que suele ser inconsciente, pues evidentemente es más fácil no ser consciente de un apego a nuestra propia voluntad cuando lo que deseamos es una cosa buena en sí. Como el bien pretendido es bueno, nos justificamos de quererlo con una obstinación que nos ciega, sin darnos cuenta de que el modo en que tratamos de que se haga realidad nuestra idea no corresponde obligatoriamente a los planes de Dios. Nunca se dará una coincidencia perfecta entre la sabiduría de Dios y la nuestra, lo que significa que cualquiera que sea la etapa de nuestro itinerario espiritual, jamás estaremos dispensados de vivir el desprendimiento en relación con nuestros criterios personales, por bien intencionados que sean. Vivir el silencio y la paz. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Habla y actúa en la paz, nunca en la inquietud y en la agitación. Además, las mociones del Espíritu son toques delicados, que no se manifiestan en el estrépito y solo pueden emerger en nuestra consciencia espiritual si existe en ella una zona de calma, de serenidad y de paz. Si nuestro interior es siempre ruidoso y agitado, la dulce voz del Espíritu Santo tendrá muchas dificultades para hacerse oír. Esto significa que si queremos percibir las mociones del Espíritu Santo y obedecerlas, adquiere la mayor importancia el hecho de tratar de mantener nuestro corazón en paz en toda ocasión. Esto no es fácil, pero a fuerza de luchar por adquirir la esperanza en Dios, el abandono, la humildad y la aceptación de nuestras miserias, gracias a una confianza inconmovible en la misericordia divina, llegaremos a ello paso a paso. No queremos insistir aquí en este tema, pues ya lo hemos tratado en otro libro, en el de La paz interior de Jacques Philippe. Pero es importante subrayarlo, porque si no tratamos de vivir la paz en todas las circunstancias que nos hacen perderla, y son numerosas,
difícilmente seremos capaces de escuchar la voz del Espíritu Santo cuando quiera hablar a nuestro corazón. Se lo impedirá la agitación que permitimos que reine en él. Como ya explicamos en la obra citada, cuando atravesamos por momentos difíciles, es muy beneficioso el esfuerzo que hacemos por permanecer en paz en toda ocasión. Justamente el hecho de mantener esa paz nos dará el máximo de oportunidades para reaccionar ante esa situación, no de un modo humano, inquieto y precipitado, que nos puede llevar al desastre, sino prestando atención a lo que el Espíritu Santo pueda sugerirnos, lo que, bien entendido, será muy provechoso. Pongamos, pues, en práctica estas palabras de San Juan de la Cruz. Procure conservar el corazón en paz, no le desasosiegue ningún suceso de este mundo. Dichos de luz y amor en Vida y Obras de San Juan de la Cruz. Aunque todo se derrumbe aquí abajo y todos los acontecimientos nos sean adversos, sería inútil que nos turbásemos, pues esa turbación nos aportaría más perjuicio que provecho. Y el mayor de estos perjuicios será el de hacernos incapaces de obedecer a los impulsos del Espíritu Santo. Esto va unido a la práctica del silencio, un silencio que no es un vacío, sino que es paz, atención a la presencia de Dios y a la presencia del otro, espera confiada y esperanza en Dios. Evidentemente, el exceso de ruido, no en sentido físico, sino en el de ese torbellino incesante de pensamientos, de imaginaciones, de palabras oídas o dichas en las que nos solemos dejar atrapar y que no hacen más que alimentar nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras insatisfacciones. Deja al Espíritu Santo muy pocas posibilidades de poder expresarse. El silencio no es un vacío, sino una actitud general de interioridad que permite preservar en nuestro corazón una celda interior, en palabras de Santa Catalina de Siena, en la que estamos en presencia de Dios y conversamos con Él. El silencio es todo lo contrario de la dispersión del alma hacia afuera, de la curiosidad, de la charlatanería. Es la capacidad de entrar de un modo natural en nuestro interior, imantados por la presencia de Dios que nos habita. Perseverar fielmente en la oración. Esas aptitudes de las que acabamos de hablar, que facilitan la manifestación de las mociones del espíritu, solo podremos adquirirlas progresivamente y exigen una plena fidelidad a la oración. Para fortalecernos en la determinación de no negar cosa alguna a Dios, para vivir el desprendimiento, el abandono filial y confiado, para aprender a amar el silencio y la interioridad, para descubrir ese lugar del corazón al que el Espíritu nos convoca dulcemente, es indispensable la oración. No queremos hablar aquí de ello, pues lo hemos hecho extensamente en otro lugar, pero es necesario recordar lo provechoso que es el dedicar fiel y regularmente un tiempo a esta práctica de la silenciosa oración personal que el mismo Jesús nos recomienda. Cita: «Cuando te pongas a orar, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo oculto». Mateo 6:6. Examinar los movimientos de nuestro corazón. ¿Dónde nacen esas inspiraciones de la gracia? No nacen en nuestra imaginación o en nuestra cabeza, sino que surgen en lo más íntimo de nuestro corazón. Para reconocerlas es preciso estar atentos a lo que ocurre en él, a los movimientos que podemos detectar en su interior, y saber distinguir si esos movimientos provienen de nuestra naturaleza, de la acción del demonio o de la influencia del Espíritu Santo. Más adelante trataremos de esa distinción. De momento queremos decir esto: si atendemos a todos los consejos citados anteriormente, obtendremos la capacidad de estar atentos a lo que sucede en el nivel más profundo y más importante de nuestro interior. Un nivel en el que no siempre hay más trepidación, sino que es el íntimo lugar del corazón del que vamos tomando conciencia poco a poco y donde el Espíritu hace nacer sus mociones.
Aprendiendo a advertir los diversos movimientos de nuestra alma, aprenderemos también a reconocer las mociones del Espíritu Santo. Eso no significa que hayamos de caer en una especie de introspección psicológica continua, inquieta y forzada, que podría centrarnos en nosotros mismos, o hacer de nosotros un juguete de vaivén de emociones y pensamientos que no conducen a nada bueno. Se trata de vivir en tal disposición habitual de deseo de Dios, de paz, de oración, de atención a lo que sucede en nosotros, que si hace surgir en nuestro interior algún movimiento de la gracia, no sea ahogado o no se pierda en el ruido de fondo de otras demandas o emociones, sino que pueda brotar en nuestra conciencia y ser reconocido como una inspiración divina. Eso exige una especie de vigilancia que nos obliga a examinar de vez en cuando lo que nos mueve, lo que nos impulsa a hacer ciertas cosas en lugar de otras. Esta vigilancia nos hace capaces de percibir en nosotros una diversidad de movimientos. Algunos de ellos son movimientos desordenados, es decir, tendencias a decir o hacer algo cuyo origen no es sano. En efecto, a menudo nos sentimos movidos por el temor, por el resentimiento, por la cólera, por la agresividad, por la necesidad de hacernos notar o admirar por los demás, por la sensualidad, etc. Esas mociones desordenadas pueden proceder de nuestra naturaleza corrompida, como se decía antes. Hoy diríamos que provienen de nuestras heridas, lo que viene a ser lo mismo. También pueden venir del demonio, y en ese caso se trata de tentaciones. Y al contrario, en ocasiones nos vemos impulsados por movimientos buenos, como un deseo sincero y desinteresado de ayudar a alguien. Esos movimientos buenos pueden tener un origen natural, no todo está corrompido en nosotros, o sobrenatural, es decir, ser el fruto de la actuación de la gracia divina en nuestra alma de un modo no forzosamente consciente. Apuntemos también que algunos movimientos aparentemente buenos, cuyo fin parece bueno, pueden no serlo en realidad y provenir del demonio, que es astuto y que en ocasiones nos empuja a hacer algo que parece bueno, pero que de hecho es contrario a la voluntad de Dios y cuyos resultados serían negativos en nuestra vida. El clima de interioridad del que hablamos nos ayuda a percibir la diversidad de esos movimientos, de su origen, de sus efectos. Por ejemplo, los que dejan en nosotros alegría y paz y los que, al contrario, suscitan inquietud y tristeza. Este examen de nuestro corazón nos ayudará especialmente a tomar conciencia de ciertos movimientos que surgen en nuestro interior de vez en cuando y que con un poco de experiencia llegaremos a ser capaces de identificar como invitaciones del Espíritu Santo, que nos impulsa a hacer o no hacer determinadas cosas. Nos referimos a inspiraciones de la gracia y de la importancia que tiene el seguirlas, pues son muy fecundas para nuestro progreso espiritual y muy valiosas para ayudarnos en el servicio de Dios y del prójimo. Estas inspiraciones pueden ser más o menos abundantes, eso depende de Dios. No obstante, mejor será no dejarlas perder, pues nos abren a la acción del Espíritu Santo que acude en ayuda de nuestra flaqueza. Romanos 8:26. Abrir el corazón a un director espiritual. Si contamos con la posibilidad de abrir nuestro corazón a una persona que pueda aconsejarnos espiritualmente, se nos facilitará extraordinariamente el discernimiento de la acción del Espíritu Santo. Frecuentemente no somos capaces de ver con claridad en nosotros mismos, en nuestras motivaciones. Y explicando con palabras lo que estamos viviendo, conseguiremos la luz a través del diálogo con una persona que cuente con cierta experiencia. Sabemos que Dios bendice la actitud de abrir el corazón. En efecto, es una actitud de humildad. Reconocemos que no nos bastamos a nosotros mismos y de confianza en el otro. Además, da pruebas de que, puesto que ponemos los medios, es realmente sincero nuestro deseo de ver claro para cumplir la voluntad de Dios. Estas disposiciones agradan mucho a Dios
que no deja de responder a ellas con sus gracias. Es preciso pedir encarecidamente al Señor que nos proporcione a alguien al que abrir nuestro corazón y aprovechar las ocasiones que nos concede con este objeto, lo que en ciertas circunstancias exige valor. No desesperemos, sin embargo, si aún sin culpa por nuestra parte no lo logramos fácilmente. Si no encontramos un Padre espiritual a pesar de buscarlo sinceramente, no nos preocupemos, Dios proveerá de otro modo. Añadamos que no hemos de descuidar la confesión frecuente, incluso aunque no llegue a ser una dirección espiritual, es también un camino de purificación del corazón y de luz para comprender lo que sucede en nuestra alma. Continuará.